Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. En esta ocasión queremos darle continuidad a nuestro discipulado en el nivel 1 y esta clase es la segunda clase que lleva como título La caída y sus consecuencias. Y me gustaría leer directamente de nuestro manual. Allí dice en el propósito de la clase: ayudar al nuevo creyente a entender la forma en que el hombre fue engañado y seducido para desobedecer a Dios y las consecuencias que sufrió al caer en la tentación y transgredir el mandamiento dado por su creador. Esta clase es de suma importancia, ya que hay una gran cantidad de creyentes en este tiempo que ignoran las consecuencias reales que tuvo la caída del hombre allá en el huerto del Edén. No podemos ver el pecado y la caída de Adán como algo liviano, sino que fue algo terrible. Y vamos a estudiar aquí exactamente qué fue lo que sucedió en el momento en que el hombre tomó la decisión de transgredir ese pacto. Dice la introducción: como nuevos creyentes, si queremos apreciar el maravilloso regalo de la salvación, debemos primero comprender en el estado de depravación que nos encontrábamos antes de que Dios, por su gracia, nos concediera nuestro nuevo nacimiento. Muy importante. Hay mucha gente hoy en día que le sirven al Señor, pero realmente no valoran esta salvación tan maravillosa. De hecho, el apóstol Pablo habla de la terrible condición a la que puede llegar el ser humano cuando menosprecia o cuando devalúa esta salvación tan grande. Y yo quisiera que en esta ocasión, ¿verdad?, pedirle al Señor que ministre a sus corazones y que Él pueda ensanchar este conocimiento en cada una de sus mentes con el propósito de que podamos entender que la salvación que se nos ha concedido en Jesucristo realmente es el regalo más grande que se nos ha dado en esta tierra. Y yo creo y estoy totalmente convencido de que una vez el creyente entiende qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén, va a poder tener una mejor apreciación de el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice luego: nadie puede apreciar un regalo hasta que comprende la necesidad que tiene de ese regalo. Yo he dicho varias veces que me he topado con gente que me dicen: bueno, cuando yo no le servía a Cristo, yo era una buena persona. A mí me gustaba ayudar a la gente, yo no miento, yo no robo. Y comienzan a justificarse y luego me dicen: a mí lo único que me faltaba era servirle a Cristo. Entonces yo acepté a Jesús y ahora estoy completo en Él. Bueno, sí, es real, estás completo en Él. Pero pareciera ser que no entiendes realmente al estado de depravación que llegó el ser humano por causa del pecado original. Y es necesario que en esta clase aclaremos y traigamos, ¿verdad?, algo de luz acerca de este tema con el propósito de poder apreciar que realmente necesitábamos la salvación. ¿Por qué? En nuestro mejor día sin Cristo estábamos muertos. En nuestro mejor día sin Cristo éramos unos miserables pecadores sin ninguna esperanza de poder cambiar por nosotros mismos. Dice luego: la mayoría de los creyentes ignoran el impacto que tuvo el pecado en la vida de Adán y Eva y el alcance que tuvo hacia toda la raza humana. El entender las consecuencias del pecado y su alcance nos ayudará a comprender el por qué la salvación tiene que ser un regalo de gracia. En esta clase vamos a entender, espero, ¿verdad?, que salgamos de aquí entendidos, claros en el hecho de que la salvación es un regalo por gracia. No tiene nada que ver con lo que usted haga, no tiene nada que ver con obras. Realmente es una obra que fue diseñada y llevada a cabo, cumplida, toda por el Señor a quien nosotros servimos. Bien, primero que nada vamos a entrar en este subtema que lleva como título la caída o la entrada del pecado. Por un tiempo, Adán y Eva
comenzaron a reinar de la manera en que Dios les ordenó. Ustedes saben, como ya vimos en la primera clase, que cuando Dios creó al hombre, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, allí dice en el verso 27 específicamente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, mire qué interesante, en el momento en que Dios pone su imagen en el hombre, dice la palabra que los bendijo Dios, y luego de que los bendice, entonces le asigna lo que él habría de hacer. Y en un tiempo estuvieron ellos reinando de acuerdo al diseño perfecto que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, hay tres elementos que se necesitan para poder reinar. Número uno, la imagen de Dios. Es imposible que alguien pueda ejercer reinado sin la imagen de Dios. Número dos, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición viene como consecuencia del hecho de que tenemos la imagen de Dios. Y número tres, el entendimiento de su propósito. Es muy importante entender, y cabe señalar, que las primeras dos son automáticas. La imagen de Dios y la bendición de Dios, esas son automáticas en el momento en que el hombre es resucitado a la vida en Cristo, en el momento en que Dios imputa su salvación al hombre por gracia. El hombre ya tiene la vida de Dios, tiene la imagen de Dios y por consecuente tiene la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que ya toda la bendición la tenemos nosotros, está en nosotros. Aquí está el problema, que el tercer elemento dice entendimiento de su propósito. Muchos cristianos tienen la imagen de Dios, tienen la bendición de Dios, pero todavía no han logrado entender, no comprenden el propósito de Dios para con ellos. Las iglesias hoy en día están llenas de este tipo de personas, ¿no? De hecho, usted puede ver los libros más famosos de este tiempo son libros que tienen que ver con el tema de propósito. Ahí tienen el ejemplo del libro Una vida con propósito de Rick Warren, un libro muy famoso y muy leído en todo el mundo, no solamente cristiano, sino también el secular, porque pareciera ser que hay una gran falta de información en el pueblo acerca del propósito que Dios diseñó para el hombre. Así que espero, ¿verdad?, que podamos tener esto claro. Tenemos la imagen de Dios, tenemos la bendición de Dios, pero necesitamos el entendimiento de su propósito. Bien, en el punto B, la caída o el pecado de Adán y Eva, de acuerdo a Génesis capítulo número 3. El pacto que Dios hizo con el hombre en el huerto del Edén era un pacto que se conoce como un pacto condicional. Este pacto tenía un solo mandamiento, tenía una sola directriz para el hombre. Dios le dice a Adán: todo árbol que está aquí, de todo esto tú puedes comer. Ahora, de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Mira qué interesante, le da el mandato: de ese árbol no comerás, y le da la consecuencia. Dice el punto C: la transgresión de este pacto resultaría en muerte para el transgresor. Un pacto que se oye sumamente sencillo, ¿verdad? No había muchas directrices, solamente una. Disfruta todo esto, Adán, todo esto es tuyo, te he dado mi vida, tienes mi imagen, tienes mi identidad en ti, tienes mi bendición y tienes la asignación que te he dado para que disfrutes en este lugar y que tú gobiernes aquí en la tierra de la misma forma en que yo gobierno en el cielo. Ahora bien, todos sabemos lo que sucedió, ¿no? El punto número 2 dice la tentación. El ataque de la serpiente fue hacia la identidad del hombre. O sea, la tentación fue una mentira acerca de la identidad que Dios le había dado al hombre y de lo que Dios le había concedido. El ataque de la serpiente fue dirigida
a su identidad. Mire qué interesante. La serpiente va a donde Eva y le dice, Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Bueno, él sabe que del día que de él comieren, seréis como Dios. El detalle es que ya Eva era como Dios. Pero cuando la serpiente logra que Eva se sintiera no como Dios, entonces ella procede a tomar del fruto. No sé si puedes entender este punto a cabalidad, pero en el momento en que usted y yo como cristianos dejamos de pensar, dejamos de acordarnos, de entender quiénes somos en Cristo, procedemos a actuar en manera contraria a la verdad y la realidad de quienes realmente somos en Cristo. Por eso es que es importante mantener, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, renovar nuestra mente a la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando ignoramos esa verdad, entonces actuamos como lo que realmente no somos. Dice, la tentación fue dirigida a la mente del hombre, cuando el hombre perdió conciencia de quién era y de lo que se le había concedido, procedió a pecar. Ahora bien, quiero hablarte un momento acerca de las consecuencias de ese pecado. Y esto es muy importante porque muchos cristianos ignoran esto. Como decíamos al principio, pareciera ser que ellos no ven tan terrible lo que sucedió allí en el huerto del Edén cuando el hombre transgredió el pacto que Dios había hecho con él. El primer punto que quiero tratar acerca de la consecuencia del pecado o de la caída es muerte espiritual. De acuerdo a Génesis capítulo 3, versos 6 al 7, como resultado de la transgresión de Adán, el hombre murió espiritualmente, quedando separado de la vida de Dios. Mire qué interesante, el hombre vivía teniendo acceso directo a la vida del Padre que estaba en él. Había una unidad terrible, indescriptible entre el primer hombre y Dios. Consistentemente la Biblia dice que llegaba Dios, ¿verdad? Y se paseaba por el jardín del Edén a diario con el hombre y conversaban y platicaban. Había una armonía poderosa. Pero en el momento en que el hombre transgrede, en el momento en que el hombre viola ese pacto, entonces ya quedó muerto. O sea, hubo separación de la vida. Ya él no podía tener acceso a esa vida de Dios. Ese punto número 2 es sumamente importante porque dice, siendo Adán la cabeza representativa de toda la humanidad, no solo él murió espiritualmente, sino todos los hombres, los cuales nacen en pecado y están espiritualmente muertos a causa de la desobediencia de Adán. Esto es muy importante entenderlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando Adán muere, ahí morimos todos nosotros por consecuencia. La Biblia dice que en Adán todos mueren. ¿Qué sucede? De la manera en que nosotros lo explicamos en nuestra congregación, en nuestros discipulados, enseñamos acerca de lo que es la sangre. La ciencia que estudia, ¿verdad? La sangre, la genética, el ADN, dice que la vida es dada a la criatura por el Padre. Eso quiere decir que la sangre que está corriendo en nuestras venas no es la sangre de nuestra mamá, es la sangre de nuestro papá. Y qué interesante que en la Biblia, a pesar de que no se tenía conocimiento acerca de la genética, ¿verdad? Pero el concepto ya había sido enseñado por Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un padre en los tiempos antiguos testamentarios, un padre que hubiera tenido 5 hijas, si el sexto hubiera sido el primer varón, ese muchacho, ese menor, a pesar de ser el último, ¿verdad?, era considerado el primogénito. ¿Por qué? Porque era el que le habría de dar continuidad a la sangre del padre. Entonces, cuando Adán peca, ¿cómo podemos entender que entonces todos nosotros fuimos engendrados en ese pecado? Bueno, porque si creemos entonces lo que dice la ciencia de la genética, que la vida es dada a la criatura por el Padre y que la vida está en la sangre, de acuerdo a, ¿verdad?, en Levítico, cuando comienza a enseñarse acerca de este concepto, entonces podemos entender una verdad muy tremenda, y es que
en toda la historia de la raza humana solamente han habido dos seres humanos que no tuvieron un padre terrenal. Esos dos seres humanos fueron Adán y Jesús. Y si Adán y Jesús no tuvieron un padre terrenal, ¿quién era su padre? Dios. Y si Dios era su padre, ¿qué sangre era la que estaba corriendo por las venas de Adán y de Jesús? Era sangre directa de Dios. Por eso es que cuando enseñamos que Dios sopló su aliento de vida en el hombre, en Adán, la vida, dice, y fue Adán un alma viviente. La vida de Dios, las características genéticas de Dios fueron, ¿verdad?, desarrolladas en la persona de Adán. El detalle está que cuando Adán peca, entonces el germen del pecado que produjo, ¿verdad?, la separación entre Dios y el hombre quedó en Adán, y de ahí en adelante, cuando Adán engendró hijos, los engendró en pecado. Por eso es que la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 5, verso 3, dice, y engendró Adán a Sed, y dice allí, y fue conforme a su imagen, a su semejanza. O sea que ya a partir de Adán, los seres humanos no son creados a imagen y semejanza de Dios. Son creados a imagen y semejanza de Adán, porque en Adán es que son engendrados todos. Ahora, si usted brinca un poquito más adelante a Jesús, qué maravilla esta historia. Por eso es que ahora podemos entender que Dios no podía esperar a que José se casara con María para que entonces entrara Jesús en la escena. Porque si José se casaba con María y engendraba a Jesús, ¿qué sangre iba a estar corriendo por las venas de Jesús? Sangre de José que venía como sangre de Adán, dañada con el germen del pecado. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo engendró en María. El Espíritu Santo, ¿verdad?, por segunda ocasión en la historia de la raza humana, sangre directa de Dios entra en nuestro drama, pero en esta ocasión no a través de una simiente corruptible como pasó con Adán, sino de una simiente incorruptible. Y gracias a eso es que hoy en día usted y yo predicamos el nuevo nacimiento. Todos los hombres que nacen en esta humanidad, ¿verdad?, nacen, como dice la palabra, nacen del agua. Es el parto natural. Pero mire qué interesante. Predicamos nosotros que cuando usted viene a Cristo, usted es nueva criatura. Y a Jesús le preguntaron, ¿pero cómo será posible esto? ¿Puede un hombre insertarse nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? No, y ahí fue donde se le dice, tiene que nacer del agua y del espíritu. O sea, primero viene un parto natural, naciste en Adán, pero luego hay un parto espiritual. Ahí es donde se cumple, ¿verdad?, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12, en donde dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, gracias a que Jesucristo entró en la historia de esta humanidad y por el sacrificio que Él hizo, ahora usted y yo somos hechos hijos, porque Él ha sido maravilloso. Pero quisiera entrar en el segundo punto de esta primera de muerte espiritual, que lleva como título Mentes en tinieblas y corazones corruptos. Como resultado de la caída, el hombre quedó ciego y sordo a las verdades espirituales. Su mente está en tinieblas por el pecado y su corazón es corrupto y pecaminoso. Esto es muy importante entenderlo porque hay muchos cristianos que piensan que cuando ellos todavía estaban sin Cristo, ellos eran buenas personas. Ellos dicen, yo era una persona que no mentía, no robaba, no hacía mal a nadie. A mí lo único que me faltaba era ser cristiano. Y realmente estas personas ignoran que sin Cristo en nuestro mejor día estábamos muertos. Que sin Cristo en nuestro mejor día éramos unos miserables pecadores. Y necesitamos comprender esto porque en el momento en que usted entiende el punto tan bajo en el que nosotros estábamos sin Cristo, ahora sí podemos apreciar
el hecho de que el Señor Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha librado de todas las consecuencias en las que nosotros estábamos destinados. Él, por su gracia, nos hizo nacer de nuevo. Mire qué interesante. Dice luego el próximo punto, esclavizados al pecado. O sea, no solamente estuvimos muertos espiritualmente, no solamente quedamos con nuestras mentes en tinieblas y con nuestros corazones corruptos, sino que dice que quedamos esclavizados al pecado. Antes de los pecadores nacer de nuevo al reino de Dios, necesitan ser regenerados a través del poder del Espíritu Santo, ya que son hijos de pecado y están bajo su control. ¿Qué queremos decir con eso? El pecador le viene por naturaleza a pecar. El pecador no tiene que decidir pecar o no pecar. El pecador peca porque simple y sencillamente está operando en su naturaleza. Por eso es que es tan difícil a veces convencer a un pecador con bonitas palabras o con enseñanzas acerca de la sociedad y de lo que necesitamos hacer y de lo que no deberíamos hacer, porque no hay nada que pueda impedir que el hombre natural siga pecando, porque es que esa es su naturaleza. En eso se mueven. Romanos capítulo número 3, verso 10, ¿verdad? Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. O sea, ellos caminan hacia el mal constante y consistentemente. Y yo quisiera que usted hiciera uso de esta realidad con el propósito de que podamos enseñarnos a nosotros mismos y luego enseñarle a la gente que Dios permita que nosotros compartamos esta palabra, que realmente sin Cristo estábamos totalmente esclavizados al pecado. Ahora bien, no solamente eso, mire qué interesante, quedamos con una inhabilidad para cambiar. No solamente quedamos presos y esclavos del pecado, sino que no había en nosotros el poder de cambiar por nosotros mismos. En otras palabras, ningún pecador puede hacerse no pecador o puede hacerse hijo de Dios por sí mismo. En nosotros no está ese poder o esa habilidad. Después de la caída, Adán perdió la libertad para no pecar. Cuando Adán peca, él era libre solamente para pecar. Antes de que Adán pecara, él sí era libre para pecar o no pecar. Pero una vez cae, una vez transgrede el pacto, ya no tenía esa opción. En el momento en que él transgrede el pacto, él quedó libre solamente para actuar de acuerdo a su nueva naturaleza pecaminosa. Ahí estamos incluidos usted y yo y toda la raza humana. Dice el punto 2, el hombre dejado en su estado de muerte es incapaz por sí mismo de arrepentirse, creer el evangelio o venir a Cristo. Entienda esto, el hombre no puede por sí mismo venir a Cristo. Jesucristo, Jesús lo dijo, él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, el mismo Jesús está diciendo, ninguno puede. Cuando dice puede, habla de voluntad. Entonces Jesús decía, nadie tiene la voluntad de venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene poder en sí mismo para cambiar su naturaleza o prepararse para ser salvo. ¿Cómo funciona la salvación? Dios fue el que la originó. Dios fue el autor y el consumador de nuestra fe. Dios es el protagonista. Él fue quien sopló su aliento de vida cuando nosotros todavía estábamos muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo te pregunto, ¿puede un muerto oír? ¿Puede un muerto hablar? ¿Puede un muerto ver? ¿Puede un muerto percibir a Dios? Imposible, porque muerte implica ausencia de vida. Esto es importante entenderlo porque pareciera ser que hay un nuevo evangelio por ahí que se predica, en donde mucha gente piensa que sin Cristo estaban medio muertos.
Pero no estabas medio muerto, estabas muerto completamente. No había nada que tú pudieras hacer por ti mismo porque estabas muerto. Y cuando la Biblia habla de muerte en este sentido, es en sentido absoluto. No podías estar medio muerto, estabas muerto, ausencia de vida. Utilizamos mucho el ejemplo de los conceptos absolutos cuando explicamos, no hay forma que una joven vaya a donde su mamá y le diga, mamá, creo que estoy un poco embarazada. Es imposible, no hay forma de que alguien esté un poco embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Son términos absolutos. Cuando la Biblia habla que estábamos muertos en delitos y pecados, es un término absoluto. No había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y mucha gente dice, bueno, pero es que yo acepté a Cristo porque yo levanté mi mano. Bueno, claro, usted levantó su mano, usted vino, ¿verdad?, al frente para que oraran por usted, pero eso fue la consecuencia o la respuesta a lo que primero sucedió en tu espíritu. Entonces, en el momento en que tú recibes la vida de Dios, puedes ver a Dios, y en el momento en que ves a Dios, yo quiero a ese Cristo, yo quiero recibirle. Claro, tomaste toda la decisión, pero el primero que la operó en ti fue Dios. El Señor no desea que haya duda en nosotros que Él fue el originador de nuestra salvación y que la salvación no ocurre como consecuencia de un conjunto. Esto no es un conjunto. La salvación es de Dios, le pertenece completamente a Él y por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo último, la última consecuencia del pecado, la expulsión del Edén. Últimamente, a causa del pecado, Adán fue expulsado del Edén y desprovisto de toda capacidad para poder cumplir con el eterno propósito de Dios. Expulsado de un lugar en donde él tenía contacto directo a toda la maravilla de quien Dios es. Esto, en el mundo de la teología, a esa separación se le conoce como infierno. Entonces, en conclusión, es evidente en las Escrituras que las consecuencias del pecado fueron devastadoras, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la raza humana. Esta verdad nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo el hombre entonces puede ser salvo? Porque si quedó el hombre con mente corrupta, muerto espiritualmente, esclavizados al pecado y sin habilidad para cambiar, ¿cómo entonces puede el hombre ser salvo? Bueno, en nuestra próxima clase vamos a estar contestando esta pregunta para poder conocer la maravillosa gracia y el amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo.